Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 73 años y hoy voy a contarles la historia más dolorosa de mi vida. Todo comenzó el día que mi hijo Rodrigo llegó a mi casa en Puebla con unos papeles en la mano y me dijo que había encontrado el lugar perfecto para mí, un lugar donde estaría mejor cuidada, donde tendría amigas de mi edad, donde no tendría que preocuparme por nada. Sus palabras sonaban dulces, pero yo sabía que algo andaba mal cuando no me miraba a los ojos. Yo vivía sola en la casa donde crié a mis 3 hijos después de que mi esposo Aurelio murió hace 15 años. Era una casita sencilla en el centro de Puebla, cerca del Zócalo, con un patio lleno de geranios y bugambilias que yo misma cuidaba cada mañana. Tenía mis rutinas, mis vecinas, mi mercado de siempre donde doña Lupe me guardaba los mejores chiles poblanos. No era rica, pero era independiente. Cocinaba mis propios moles, tejía rebozos para vender en el tianguis, y cada domingo hacía tamales oaxaqueños que repartía entre los vecinos. Pero Rodrigo, mi hijo del medio, el que siempre fue el más ambicioso de los 3, había conseguido un trabajo importante en una empresa de construcción. Se había casado con una mujer de dinero, Valeria, una chilanga que miraba por encima del hombro a todo lo que no fuera de su clase social, y ahora vivían en una colonia residencial de Puebla, en una casa grande con jardín y 2 carros en la cochera. El problema empezó cuando Rodrigo comenzó a invitar clientes importantes a su casa, gente con dinero, constructores, políticos locales, y claro, él quería impresionarlos, quería mostrar que él también era alguien importante. Pero yo, su madre de pueblo, con mis vestidos sencillos y mis modales de señora trabajadora, no encajaba en esa imagen que él quería proyectar. Al principio fueron pequeñas cosas. Me pedía que no fuera a visitarlo cuando tenía visitas. Luego dejó de invitarme a las reuniones familiares cuando había gente de su trabajo. Y cuando yo le preguntaba por qué, me decía que era por mi bien, que esa gente no me entendería, que mejor nos veíamos a sol. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Rodrigo se enteró de que su jefe, el licenciado Mendoza, un hombre muy influyente en los negocios de la construcción en Puebla, estaba buscando un socio para un proyecto grande. Rodrigo sabía que esta era su oportunidad de hacer dinero de verdad, de convertirse en el empresario que siempre había soñado ser. El licenciado Mendoza era un hombre de modales finos, educado en el extranjero, y muy particular con las apariencias. Rodrigo sabía que si quería impresionarlo tenía que mostrar una imagen impecable. Y ahí es donde yo empecé a ser un problema para él. Un día, mientras yo estaba en el mercado comprando verduras para hacer pozole, me encontré con la comadre Esperanza, que trabajaba limpiando casas en la colonia donde vivía Rodrigo. Me contó que había escuchado a Valeria hablando por teléfono con alguien, quejándose de que yo era un estorbo, que daba mala imagen, que la gente importante se iba a dar cuenta de que Rodrigo venía de una familia humilde. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cocina, tomando té de manzanilla y viendo las fotos de mis hijos cuando eran pequeños. Rodrigo era el que más se parecía a su papá. Tenía esa sonrisa que podía convencer a cualquiera. Pero también tenía esa ambición que a veces lo hacía olvidar de dónde venía. 2 semanas después, Rodrigo llegó a mi casa con los papeles. Me explicó que había encontrado un asilo muy bonito en las afueras de Puebla, que se llamaba Casa del Atardecer. Me dijo que era como un hotel, que tendría mi propia habitación, que habría actividades, que estaría con gente de mi edad. Me habló de jardines hermosos, de comida casera, de enfermeras que me cuidarían. Yo le pregunté por qué. Le dije que me sentía bien, que podía cuidarme sola, que tenía mi casa, mis cosas, mi vida, y él me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Mamá, es que ya no puedes vivir sola. Te olvidas de las cosas, a veces no prendes bien la estufa, y nosotros nos preocupamos mucho por ti. Era mentira. Yo estaba perfectamente bien, tenía toda mi cabeza clara, cocinaba sin problemas, pagaba mis cuentas, cuidaba mi casa, pero Rodrigo había decidido que era más fácil convencerse a sí mismo de que yo necesitaba cuidados que admitir la verdadera razón por la que me quería lejos. Sus hermanos, Patricia y Miguel, no sabían nada. Rodrigo les dijo que yo había aceptado ir al asilo porque me sentía sola, porque quería estar con gente de mi edad. Les mostró fotos del lugar, les habló de lo bonito que era,
de lo bien que me iban a cuidar. Y ellos, que vivían lejos, Patricia en Guadalajara y Miguel en Oaxaca, confiaron en él. El día que me llevó al asilo, lloré en silencio durante todo el camino. Rodrigo hablaba y hablaba, tratando de convencerme de que era lo mejor, pero yo veía por la ventana los campos de maíz, las montañas, mi Puebla querida, y sabía que me estaba alejando de todo lo que amaba. Casa del Atardecer era exactamente como Rodrigo me había dicho, limpio, ordenado, con jardines bonitos y personal amable, pero no era mi casa, no eran mis geranios, no era mi cocina, no eran mis vecinas, era como estar en un hotel donde todos eran viejos y donde las reglas las ponían otros. Mi habitación era pequeña pero como tenía una cama, un ropero, una mesa pequeña y una ventana que daba al jardín. Rodrigo me ayudó a acomodar mis pocas pertenencias y me prometió que vendría a visitarme cada semana. Me dio dinero para mis gastos y me dijo que no me preocupara por nada. Los primeros días fueron terribles, no conocía a nadie, la comida no sabía como la mía, y por las noches lloraba recordando mi casa. Pero poco a poco fui conociendo a las otras señoras. Estaba doña Carmen, que había sido maestra y que contaba historias maravillosas. Estaba la señora Rosa, que había trabajado toda su vida vendiendo flores en el mercado y que sabía de plantas como nadie. Y estaba don Evaristo, un señor que había sido músico y que tocaba la guitarra en las tardes. Con el tiempo, descubrí que casi todas las personas que estaban ahí tenían historias similares a la mía, hijos que no los querían en casa por diferentes razones, algunos porque se habían vuelto a casar y las nuevas esposas no los soportaban, otros porque les daba vergüenza su pobreza o su falta de educación, y algunos como yo, porque no encajaban en la nueva vida que sus hijos habían construido. Rodrigo cumplió su promesa de visitarme las primeras semanas. Venía los domingos, me traía dulces, me contaba de su trabajo, pero nunca me hablaba de cuándo podría regresar a casa. Cuando yo le preguntaba, me decía que mejor esperáramos un poco más, que me viera cómo me adaptaba al lugar. Pasaron los meses, y las visitas de Rodrigo se hicieron cada vez más esporádicas. Primero vino cada 15 días, luego una vez al mes, y después prácticamente desapareció. Yo le hablaba por teléfono, pero siempre estaba ocupado, siempre tenía prisa, siempre tenía una disculpa. Patricia y Miguel sí me llamaban seguido. Patricia desde Guadalajara me contaba de sus hijos, de su trabajo como contadora. Miguel desde Oaxaca me platicaba de su taller de carpintería, de los muebles que hacía. Pero cuando yo les decía que extrañaba mi casa, que quería regresar, ellos me decían que Rodrigo les había asegurado que yo estaba muy bien en el asilo, que hasta había hecho amiga. Un día doña Carmen me dijo algo que me dolió mucho pero que era cierto. Carmen, mija, tu hijo no te va a sacar de aquí, tú no formas parte de sus planes, y tenía razón. Rodrigo había seguido adelante con su vida como si yo no existiera. Mientras tanto su negocio iba muy bien. El licenciado Mendoza había aceptado hacerlo su socio en varios proyectos. Rodrigo ahora tenía su propia oficina, empleados, y se movía en círculos que antes ni soñaba conocer. Valeria estaba feliz con su nueva posición social. Organizaba cenas elegantes, iba a eventos exclusivos, y se codeaba con la alta sociedad poblana. En el asilo, yo había encontrado una especie de paz. No era la vida que yo había elegido, pero había aprendido a hacer lo mejor de ella. Ayudaba en la cocina, enseñaba a tejer a las señoras más jóvenes, y por las tardes escuchaba a don Evaristo tocar canciones de José Alfredo Jiménez y Agustín Lara. Pero lo que más me ayudó fue conocer a Lupita Hernández, una reportera joven del periódico local que venía al asilo a hacer historias sobre los adultos mayores. Lupita era una muchacha de unos 30 años, muy lista, que había estudiado periodismo en la Ciudad de México pero que había regresado a Puebla para cuidar a su abuela. Un día, Lupita se acercó a mí para preguntarme si quería participar en un artículo sobre las historias de vida de las personas en asilos. Al principio dudé, pero algo en su manera sincera de preguntar me convenció. Le conté mi historia, sin mentiras, sin adorno. Le dije cómo había llegado ahí, por qué mi hijo me había internado, y cómo me sentía al respecto. Lupita se indignó, me dijo que mi caso no era el único, que había conocido muchas historias similares, y que estaba pensando en escribir una serie de artículos sobre el abandono de los adultos mayores por parte de sus familias. Pero yo le pedí que no publicara mi historia. No quería causar problemas a Rodrigo, a pesar de todo lo que me había hecho.
Pasaron 2 años, yo cumplí 75 años en el asilo. Patricia vino desde Guadalajara para celebrar conmigo, y Miguel llegó desde Oaxaca con un regalo que había hecho él mismo, una mesita de madera preciosa para mi habitación, pero Rodrigo no apareció, mandó flores y una tarjeta. Nada más. Durante esos 2 años, Rodrigo se había vuelto una persona importante en Puebla, su empresa había crecido mucho, tenía contratos con el gobierno, y su nombre aparecía en los periódicos locales como uno de los empresarios jóvenes más prometedores de la ciudad. Valeria se había embarazado, y habían tenido una niña, mi primera nieta, que se llamaba Sofía. Cuando nació, yo supliqué que me dejaran conocerla, pero Rodrigo me dijo que era mejor esperar, que la niña estaba muy pequeña, que cuando creciera un poco me la traería. Un día, mientras estaba en el jardín del asilo tejiendo un rebocito para mi nieta que no conocía, llegó Lupita muy alterada, me dijo que había estado investigando sobre los negocios de construcción en Puebla, y que había descubierto algo muy grave sobre la empresa de Rodrigo. Resulta que Rodrigo y el licenciado Mendoza habían estado ganándose contratos del gobierno usando influencias y pagando sobornos. Pero eso no era lo peor era que habían construido varios edificios de vivienda social, usando materiales de mala calidad, robándose el dinero destinado a hacer casas dignas para la gente pobre. Uno de esos edificios se había colapsado parcialmente durante un temblor pequeño. Por suerte no había muerto nadie, pero varias familias habían perdido todo lo que tenían, y cuando las autoridades investigaron, descubrieron que la estructura del edificio estaba mal hecha, que habían usado menos acero del necesario, cemento de mala calidad, y que habían falsificado los permisos de construcción. Lupita me dijo que iba a publicar la historia, que tenía todas las pruebas, que iba a desenmascarar a Rodrigo y al licenciado Mendoza, pero yo le pedí que no lo hiciera. Era mi hijo a pesar de todo, no podía ser yo quien lo destruyera. Pero Lupita me hizo una pregunta que me dejó pensando. Señora Carmen, ¿usted no cree que esas familias que perdieron sus casas merecen justicia? ¿No cree que su hijo debe pagar por lo que hizo? Esa noche no pude dormir. Pensé en las familias que habían perdido sus casas por la avaricia de mi hijo. Pensé en los niños que habían quedado sin hogar, y pensé en mí, en cómo Rodrigo me había desechado como si fuera basura para proteger su imagen. Al día siguiente le dije a Lupita que publicara la historia, pero le pedí un favor, que incluyera mi historia también. Quería que la gente supiera qué clase de hombre era Rodrigo, que alguien capaz de abandonar a su propia madre en un asilo para proteger su imagen social también era capaz de robarle a las familias más pobres. Lupita escribió una serie de 3 artículos. El primero era sobre la corrupción en los contratos de construcción, el segundo era sobre el edificio colapsado y las familias afectadas, y el tercero era sobre mí, sobre cómo Rodrigo había internado a su madre perfectamente sana en un asilo para que no dañara su imagen pública. Los artículos se publicaron un martes. Para el viernes, todos en Puebla estaban hablando del caso. La televisión local recogió la historia, y pronto llegaron reporteros de la Ciudad de México. El escándalo era perfecto. Corrupción, dinero robado, familia sin hogar, y un hijo desalmado que había abandonado a su madre. Rodrigo trató de negar todo. Dio entrevistas diciendo que él no sabía nada de los sobornos, que había confiado en su socio, que él también era una víctima. Pero cuando salió la historia sobre mí, ya no pudo defenderse. La gente se indignó. ¿Cómo podía confiar en un hombre que había internado a su propia madre sana en un asilo solo por vergüenza? El licenciado Mendoza huyó del país. Las autoridades congelaron las cuentas de la empresa y comenzaron una investigación formal. Rodrigo perdió todo: su oficina, sus contratos, su reputación. Valeria, viendo que el barco se hundía, se llevó a la niña y se fue a vivir con sus padres a la Ciudad de México, pidiendo el divorcio. Una semana después de que se publicara la historia, Rodrigo apareció en el asilo. Estaba descompuesto, había perdido peso, tenía ojeras profundas. Se sentó frente a mí en el jardín y se puso a llorar como un niño. Me pidió perdón, me dijo que había sido un idiota, que había perdido el rumbo, que había traicionado todo lo que yo le había enseñado. Me suplicó que lo perdonara, que regresara a casa con él, que me ayudara a salir adelante. Pero ya era demasiado tarde. No era solo lo que me había hecho a mí, eran esas familias sin casa, era la corrupción,
Era haber vendido su alma por dinero y estatus social. Era haberse avergonzado de mí, de dónde venía, de quién era realmente. Le dije que lo perdonaba, porque era mi hijo y lo amaba, pero también le dije que no iba a regresar con él, que había encontrado mi lugar en el asilo, que tenía amigos, que tenía una vida, que él había tomado su decisión cuando me internó, y yo había tomado la mía cuando decidí quedarme. Rodrigo siguió viniendo a visitarme durante varios meses. Al principio venía a llorar, a pedirme perdón, a suplicarme que regresara. Después empezó a venir solo a platicar, a contarme de sus problemas legales, de cómo estaba tratando de reconstruir su vida. Las autoridades no pudieron comprobar que él supiera de los sobornos, pero sí lo multaron fuertemente por las irregularidades en la construcción. Tuvo que vender todo lo que tenía para pagar las multas y compensar en parte a las familias afectadas. Se quedó prácticamente en la calle. Patricia y Miguel, cuando se enteraron de toda la historia, se enojaron muchísimo con Rodrigo. Patricia vino desde Guadalajara a visitarme y me dijo que si yo quería, podía irme a vivir con ella. Miguel me ofreció lo mismo desde Oaxaca, pero yo ya había decidido quedarme. Había encontrado algo en el asilo que no esperaba: dignidad. Las personas ahí me respetaban, valoraban mi experiencia, mis conocimientos. Doña Carmen me pedía consejos sobre su familia. La señora Rosa y yo habíamos hecho un huerto pequeño donde cultivábamos hierbas de olor. Don Evaristo me había enseñado a tocar algunas canciones en la guitarra. Además, después de que se publicó mi historia, muchas personas empezaron a visitarme, gente que se había identificado con mi situación, que también había sufrido el abandono o la indiferencia de sus hijos. Se creó una especie de movimiento de solidaridad con los adultos mayores, y yo me convertí sin quererlo en una voz para quienes no tenían voz. Lupita siguió viniendo a visitarme. Se había hecho muy famosa por su investigación y había conseguido trabajo en un periódico nacional, pero nunca se olvidó de mí. Me traía libros, me contaba de sus nuevos proyectos, y siempre me preguntaba si necesitaba algo. Un día me dijo algo que me llenó de orgullo: señora Carmen, usted no se imagina cuántas personas han cambiado su actitud hacia sus padres mayores después de leer su historia. Usted ha ayudado a muchas familias a reconciliarse. Era cierto, empecé a recibir cartas de gente de todo México contándome sus historias, agradeciéndome por haber tenido el valor de hablar. Algunos me decían que habían decidido no internar a sus padres después de leer mi historia. Otros me contaban que habían ido a sacar a sus padres de asilos, donde los habían puesto por comodidad. Rodrigo siguió visitándome, pero ya de otra manera. Había conseguido trabajo como maestro de obra en una empresa pequeña. Ganaba muy poco comparado con lo que tenía antes, pero era trabajo honesto. Había rentado un cuartito pequeño cerca del centro de Puebla y estaba tratando de rehacer su vida desde cero. Un día me trajo fotos de Sofía, mi niña. Ya tenía 3 años y era preciosa, igualita a Patricia cuando era pequeña. Me dijo que Valeria le permitía verla una vez al mes, pero que ella no quería saber nada de mí, que le había dicho a la niña que su abuela paterna había muerto. Eso me dolió mucho, pero ya no me sorprendió. Valeria siempre había sido así, siempre había visto hacia abajo a la gente como yo, pero Rodrigo me prometió que cuando Sofía fuera más grande, cuando pudiera decidir por sí misma, la traería a conocerme. Pasaron 3 años más. Rodrigo se casó de nuevo, esta vez con una muchacha sencilla, maestra como él, que venía de una familia humilde de Atlixco. Se llamaba María Elena, y cuando Rodrigo me la presentó, me gustó inmediatamente. Era una mujer trabajadora, honesta, que miraba a los ojos cuando hablaba. María Elena insistió en que fuera a su boda, que se iba a hacer en una capillita pequeña en Atlixco, con pura familia cercana. Al principio dudé, pero Rodrigo me suplicó que fuera. Me dijo que era muy importante para él que estuviera ahí. El día de la boda fue extraño. Había como 20 personas nada más. La familia de María Elena, Patricia y Miguel con sus familias, y algunos amigos cercanos. Nada que ver con la boda grande y ostentosa que Rodrigo había tenido con Valeria años atrás. Durante la ceremonia, el padre pidió que alguien dijera unas palabras sobre los novios. Rodrigo me miró y me pidió que hablara. Me levanté, temblando un poco, y dije lo que sentía en el corazón. Les dije que María Elena era una bendición para Rodrigo,
que había llegado a su vida cuando más la necesitaba. Les dije que el amor verdadero no era el que se construía sobre apariencias o dinero, sino el que se basaba en respeto, honestidad y aceptación mutua. Y les dije que esperaba que fueran felices, que construyeran una familia basada en valores verdaderos, no en lo que la gente fuera a pensar. Cuando terminé de hablar, Rodrigo se acercó a mí y me abrazó fuerte. Me susurró al oído: «Perdóname, mamá, perdóname por todo lo que te hice, perdóname por haber sido tan idiota». Yo le dije que ya lo había perdonado hace mucho tiempo, que lo importante era que había aprendido, que se había convertido en un hombre mejor. Después de la boda, María Elena me visitaba seguido en el asilo, me traía tamales que hacía ella misma, me contaba de su trabajo en la escuela, y me pedía consejos sobre cómo ser una buena esposa. Era la nuera que siempre había soñado tener. Un año después nació mi segundo nieto. Se llamó Aurelio como su abuelo. Esta vez sí me dejaron conocerlo desde bebé. María Elena me lo traía cada semana, y yo le tejía ropita, le cantaba canciones de cuna, y le contaba cuentos como les contaba a mis hijos cuando eran pequeños. Rodrigo había cambiado completamente. Ya no era el hombre ambicioso y superficial que había sido antes. Ahora era un padre cariñoso, un esposo atento, y un hijo que venía a visitarme religiosamente cada domingo. Había aprendido a valorar lo que realmente importaba en la vida. Un día me dijo: «Mamá, sé que fue terrible lo que te hice, pero de alguna manera creo que todo tenía que pasar así. Si no hubiera tocado fondo, nunca habría entendido lo que realmente importa». Tal vez tenía razón. A veces la vida nos lleva por caminos dolorosos, para enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Rodrigo tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí mismo, y yo tuve que perder mi casa y mi independencia para encontrar mi voz y mi dignidad. Ahora tengo 78 años, sigo viviendo en casa del atardecer, pero ya no como una mujer abandonada, sino como alguien que eligió quedarse. El asilo se ha convertido en mi hogar, y las personas que viven aquí se han convertido en mi familia elegida. Doña Carmen murió el año pasado, pero antes de morir me pidió que siguiera contando historias a las nuevas personas que llegaran. Don Evaristo ya no puede tocar la guitarra porque le tiemblan las manos, pero todavía canta en las tardes. Y yo sigo tejiendo, sigo cuidando el huerto, sigo siendo la abuela de muchos nietos prestados que vienen de visita. Patricia viene desde Guadalajara 2 veces al año, siempre con sus hijos que ya son adolescentes. Miguel viene desde Oaxaca cuando puede, y siempre me trae algún mueble pequeño que ha hecho para mi habitación. Y Rodrigo viene cada domingo con María Elena y el pequeño Aurelio, que ya camina y me dice: «Vuela», con esa vocecita que me derrite el corazón. Sofía, mi primera nieta, ya tiene 7 años. Valeria sigue sin querer que me conozca, pero Rodrigo me ha contado que la niña ha empezado a preguntar por mí. Dice que sus compañeritas de la escuela hablan de sus abuelas, y ella quiere saber por qué ella no tiene abuela paterna. Rodrigo espera que cuando sea un poco más grande, pueda tomar sus propias decisiones. Lupita siguió siendo mi amiga. Ahora trabaja en un periódico nacional, y ha ganado varios premios por su periodismo de investigación, pero nunca se olvida de visitarme cuando viene a Puebla. Me trae libros, me cuenta de sus viajes, y siempre me dice que mi historia cambió su manera de ver el periodismo, que le enseñé que las historias más importantes no siempre son las de los políticos o los famosos, sino las de la gente común que tiene algo valioso que decir. A veces me preguntan si me arrepiento de haber contado mi historia, si no hubiera sido mejor quedarme callada y mantener la paz familiar, pero yo creo que hice lo correcto, no solo por mí, sino por todas las personas mayores que sufren abandono y maltrato en silencio. Mi historia sirvió para que cambiaran algunas leyes sobre el cuidado de adultos mayores. Ahora es más difícil internar a alguien en un asilo sin su consentimiento, y hay más supervisión para evitar que los internados sean por comodidad o vergüenza de las familias. También sirvió para que muchas familias reflexionaran sobre cómo tratan a sus mayores. He recibido cientos de cartas de gente agradeciéndome por haber hablado, contándome que decidieron cuidar a sus padres en casa, o que fueron a visitar a abuelos que tenían abandonado. Pero sobre todo, sirvió para que Rodrigo entendiera quién era realmente y qué era lo que importaba en la vida. El escándalo lo destruyó económicamente,
pero lo salvó como persona. Perdió el dinero, la posición social, la esposa superficial, pero encontró el amor verdadero, la paternidad responsable y la paz interior. Hoy, mientras escribo esta historia en mi mente, sentada en el jardín del asilo, viendo cómo el pequeño Aurelio juega entre las flores, me doy cuenta de que la vida tiene una manera extraña de acomodar las cosas, no siempre como nosotros querríamos, pero sí como necesitamos que sea. Rodrigo viene caminando hacia mí con una sonrisa en los labios y un ramo de flores en las manos. Son cempasúchil, mis favoritas, las que siempre ponía en el altar de muertos para recordar a mi esposo Aurelio. Me abraza y me dice: «Feliz Día de las Madres, mamá». Me da el ramo y se sienta a mi lado en la banca del jardín. Aurelio se sube a mis piernas y me abraza con sus bracitos pequeños. María Elena nos toma una foto con su teléfono, y yo pienso que esta imagen resume todo lo que he aprendido en estos años. La familia no es perfecta. Los hijos cometen errores, a veces errores terribles, que lastiman profundamente, pero también pueden aprender, pueden cambiar, pueden encontrar el camino de regreso al amor verdadero. Y los padres, aunque seamos mayores, también tenemos derecho a la dignidad, al respeto y a tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras vidas. No elegí vivir en un asilo, pero elegí quedarme aquí cuando tuve la oportunidad de ir. Elegí perdonar a mi hijo, pero también elegí no olvidar lo que me hizo. Elegí contar mi historia, aunque eso significara exponer a mi familia al escrutinio público, y elegí construir una nueva vida en este lugar, rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por la imagen que proyecto. Ahora, cuando nuevas personas llegan al asilo, yo soy una de las primeras en recibirlas. Les digo que estar aquí no significa que sus vidas se han acabado, sino que pueden empezar un nuevo capítulo. Les enseño que podemos envejecer con dignidad, que podemos seguir siendo útiles, que podemos seguir aprendiendo y creciendo. Y cuando llegan personas que han sido internadas por sus hijos sin su consentimiento, como me pasó a mí, les digo que tienen derechos, que tienen voz, que no tienen que aceptar en silencio lo que consideran injusto. Les enseño que nunca es demasiado tarde para defenderse, para exigir respeto, para vivir con dignidad. Esta es historia, la historia de una mujer que fue abandonada por su hijo, que perdió su casa y su independencia, pero que encontró su voz y su fuerza. La historia de un hijo que perdió el rumbo por la ambición y la vanidad, pero que logró encontrar el camino de regreso a los valores verdaderos. La historia de una familia que se rompió y se volvió a construir sobre bases más sólidas. No es una historia perfecta, porque la vida real nunca es perfecta, pero es una historia real, honesta, de esas que nos enseñan que siempre podemos elegir cómo responder a lo que nos pasa, que siempre podemos decidir qué hacer con el dolor y la injusticia. Podemos quedarnos como víctimas para siempre, o podemos convertir nuestro sufrimiento en sabiduría, nuestra experiencia en enseñanza para otros. El sol se está poniendo sobre los jardines de casa del atardecer. Rodrigo tiene que irse ya. Mañana tiene que trabajar temprano. Se despide de mí con otro abrazo.